Génesis 32 desde el 24 les leo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se contó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este ángel es el Señor. En la parte de atrás dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice que lucharon durante toda la noche. Pero en el capítulo 12 de Oseas dice que lloró y le rogó. Jacob se aferraba a Dios con sus propios pensamientos y habilidades, tratando de obtener bendiciones de Dios. Pero por mucho que se aferre a él, no podía asegurarse de que su hermano Esaú no lo matará. Si iba en ese momento, su hermano le iba a matar. Jacob realmente se aferró con todos sus medios, habilidades y sangre, pero no funcionó. En ese momento, Dios golpeó la pelvis de Jacob. Hermanos, Jacob comenzó a cojear a partir de ese momento. La apariencia de Jacob cambió. ¿Qué quiere decir esto? Ya no confía en sus propios pensamientos o habilidades, sino que confía únicamente en Dios. Cuando adoptó esta forma, Dios finalmente le hizo una promesa y lo bendijo. Jacob es una persona que, a pesar de haber pasado 20 años en casa de su tío, seguía siendo uno mismo. Una persona que seguía teniendo sus propios medios, todavía tenía sus métodos. Esto se puede ver cuando envió sus propiedades a su esposa y a sus hijos. Todavía le quedan sus propios medios. Pero al final, su pelvis, ¿saben dónde se encuentra la pelvis, no? En la zona de la cadera. Debido a esa ruptura del tendón, Jacob en el pasado era como un ciervo salvaje que cazaba ovejas, pero desde ese momento Jacob quedó discapacitado. Empezó a cojear. Antes Jacob era una persona que solo confiaba en sus propios medios y métodos. Pero, ¿cómo cambió Jacob después de esto? Se convierte en una persona que confía completamente en Dios, incapaz de moverse sin la bendición de Dios. Se reencontró con su hermano y no pasó nada. Y su hermano le dijo, vamos, rápido. Respondiendo él, dijo, no, iré despacio. Pero lo extraño es que has orado fervientemente y recibes bendiciones, la promesa de Dios. Pero el problema aquí es que entonces no deberías cumplir con tu promesa, ¿no? ¿Cuál es la promesa que le hizo a Dios? Regresar a Betel. Pero en cuanto su hermano desaparece de su vista y el mayor problema de su vida queda completamente resuelto, Jacob no se desplaza hacia Betel, sino que se desvía en medio del camino. ¿A dónde? También leeré el capítulo 33, versículo 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Dios de Israel significa el Dios de Israel, ¿no? Es cierto que la fe de Jacob definitivamente creció, pero miren a Jacob. Cuando estábamos en una situación realmente difícil, nos aferramos a Dios y le clamamos que nos salve. A mí también me ha pasado esto, pero en cuanto ese problema se resuelve, es muy raro, ¿no? Nos sentimos distintos antes y después de ir al baño, ¿verdad?
Entonces, ¿no deberíamos cumplir con lo que prometimos cuando oramos fervientemente ante Dios? Pero Jacob, ahora que se sentía libre de problemas, se desvió en el camino. No fue a Betel. Inmediatamente después, en el capítulo 34, su hija Dina vive una experiencia vergonzosa. Si lo miramos externamente, podemos pensar que Dina fue por curiosidad y este joven llamado Siquem no pudo vencer su lujuria y cometió un crimen impulsivamente. Pero detrás de esto está Dios que castiga a los que ama. ¿Por qué? Jacob hizo una promesa en Betel mientras dormía sobre una almohada de piedra. Dijo que si Dios le permitía regresar sano y salvo a la casa de su padre, serviría a Dios en ese lugar y haría el diezmo. Pero Jacob no volvió al final. Se detuvo en medio. ¿Por qué? ¿Por pereza? ¿O tal vez simplemente se lo olvidó? ¿O ya no sentía nada? ¿Hay gente así entre nosotros? Puede haber, ¿no? Entre los muchos adultos aquí hay quienes han orado fervientemente a Dios durante años para que sus hijas se casen, pero dejaron de orar inmediatamente después de que se casaran, ¿verdad? Porque apareció un buen hermano. También hay personas que oraron fervientemente por su hijo, pero después de que se cumpliese, no se alegraron y sin más y ya. Cuando oramos fervientemente diciendo, Dios, si tú me concedes esto de verdad, viviré completamente por ti, seguramente que en ese momento habríamos orado de todo corazón, de verdad, pero por alguna razón, si Dios nos ha dado esa gracia, ¿no deberíamos cumplir lo que le prometimos a Dios por gracia de esa bendición? Pero ¿por qué nuestra carne olvidará esto tan rápido? El incidente de Dina, hija de Jacob, es semejante a esto. Es una tribulación que Dios envió para disciplinar a Jacob porque no cumplió plenamente su promesa con Dios. Cuán desgarrador debe haber sido para Jacob, ¿verdad? Ella era su única hija a quien tanto amaba. ¿Qué tan miserable debió haber vivido esa hija? Probablemente Jacob se arrepintió durante mucho tiempo, durante toda su vida. Si hubiera ido a Betel en ese momento, Dios no me habría permitido esto. ¿No se habría arrepentido Jacob más tarde? Seguramente se habrá arrepentido. Pero incluso entonces, Dios protegió a Jacob y a su familia de una manera asombrosa. Y luego Génesis capítulo 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob se levantó y debió haber bajado inmediatamente de nuevo después de encontrarse con su hermano Esaú y separarse de él, ¿no? Pero después del capítulo 34, ¿qué hace cuando finalmente se levanta en el capítulo 35? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, dice. Y levantémonos y subamos a Betel. Veamos el versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios infundió temor en toda la gente que rodeaba a Jacob y a su familia en el camino, y no permitió que nadie se interpusiera en su camino. Entonces, Jacob regresa a Betel, donde conoció a Dios por primera vez. Y al pasar esos 20 años, Jacob ya no era Jacob. ¿Quién es a partir de este momento? Es Israel. Veamos en el versículo 10. Leeré yo desde el versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Leamos juntos los versículos 14 y 15. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. A partir de este momento, Jacob ya no es Jacob. Dios necesitó 20 años para eliminar a ese Jacob. ¿Qué representa Jacob? Su propia astucia, ¿no? Es el medio de uno mismo, su propia manera. Son los propios pensamientos. Jacob es la forma física de hacer las cosas según su propia voluntad y utilizando el medio y método que tiene uno. Sin embargo, Dios usó como aguja el fémur de Jacob y lo convirtió en una persona que nunca sería bendecida si no confiaba en Dios. Y, aunque fue disciplinado por un momento a causa de Dina, Jacob ya no era Jacob, sino Israel. Israel es una persona que confía solamente en Dios. Israel es una persona que depende solo de Dios y vive delante de Dios a la manera de Dios, según el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Ustedes son Jacob o Israel? Entre los hijos de Jacob está José. ¿Por qué creen que José tenía fe en su corazón y de quién aprendió esa fe? En la Biblia se dice que Jacob amaba especialmente a José porque lo obtuvo en su vejez. Yo pienso de esta manera. En cuanto a los 10 hermanos mayores mencionados anteriormente, cuando eran pequeños y estaban con su padre era Jacob. Pero, ¿quién era el padre de José cuando él era pequeño? Era Israel. Miremos el capítulo 39 de Génesis, el capítulo 37, perdón, versículo 3. Leamos juntos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba a José más que otros porque lo había tenido en su vejez. ¿Quién le amaba más? Israel. El Dios que estaba en José. El Dios en quien confió toda su vida y que incluso resistió la tentación de la esposa de Potifar, diciendo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿De quién vendría ese Dios? De Israel. Entonces, hermanos, ¿sus hijos ven en ustedes a Jacob o a Israel? ¿Estarán viendo en mí a Jacob o les estoy mostrando a mis hijos la figura de Israel? Nosotros los creyentes también, delante de Dios, tenemos estos dos tipos de vida. La vida de Jacob. En la vida de Jacob también se está bajo la protección de Dios. Existe la protección de Dios, sin embargo, es la figura de Jacob que era un engañador por sus fuertes deseos carnales. Pero la vida de Israel, ¿cuál es? Es una vida donde se puede disfrutar la bendición de vivir siempre con Dios. Jacob comenzó su vida nuevamente en Betel.